Hola gente de Marqueteando, ya tenía rato sin grabar un video, pero hoy quiero explicarles o mostrarles o darles mi punto de vista acerca del conflicto entre Israel y Palestina. Primero hay que entender pues el concepto histórico, cuáles son las claves de esto y les quiero mostrar unas imágenes. Aquí les voy a mostrar cómo está el rollo, ¿no? Miren, primero, tenemos que ver la parte, como les comentaba, de la creación, ¿no? Del Estado de Israel y el tema demográfico, o sea, cómo se formó este pedo de Israel. Resulta que con la parte esta que hicieron los nazis en el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, pues un grupo de judíos se fueron moviendo hacia la tierra prometida, que era esta parte de Jerusalén. Entonces, empieza a haber conflicto en esa zona y la ONU crea pues una resolución donde acepta que se cree el Estado de Israel, ¿no? Ese es como que el antecedente primero, y luego empiezan las guerras de 1948 a 1967, y pues ahí es donde les digo que se empieza a generar esta parte, ¿no? Y empiezan a hacer lo mismo, ¿no? La parte de la división de pues de lo que es Israel y de lo que es Palestina, ¿no? Que en realidad, si nosotros vemos este mapa, este era Palestina, ¿no? En sus orígenes, ¿no? Y fíjense, en 1947, ¿sí? Ya solamente tenían el 44% del territorio. Fíjense que aquí está Gaza, que si han escuchado de que el conflicto de la franja de Gaza, etcétera, ¿no? Y fíjense, en 1967 ya solamente tienen el 22% del territorio. Y fíjense, en 2020, aquí está la franja de Gaza, todo esto ya es Israel, lo que está en blanco, y aquí está la parte esta de algunos territorios de Palestina que en realidad están todos fragmentados, y aquí fíjense, aquí está Jerusalén. Entonces, pues en realidad, los que eran dueños, digamos, de ese territorio en un origen, pues era Palestina. Y así fue Israel dominando todo ese territorio. Nunca se llegó a un acuerdo de dividirse las tierras, ¿no? O sí se llegaron a acuerdos, pero no se cumplían. Y aquí es donde viene la parte de los acuerdos, ¿no? Que es una de las claves para entender el conflicto, que, que pues en realidad se hicieron zonas, ¿no? Donde decían, oye, la zona A va a tener bajo control civil y militar de Palestina, ¿no? La zona B va a tener bajo control civil, pero bajo control militar de una parte de Israel y de Palestina. Y la zona C, que era el bajo control civil y militar israelí, cuando hablamos de la zona de Cisjordania, ¿no? O sea, se hicieron acuerdos, al final de cuentas no se cumplen la mayoría de los acuerdos, Israel está financiado por otros países, eh, y se empiezan a generar todavía más conflictos, más conflictos. Entonces, fíjense, el 38% de la población de Palestina vive en situación de pobreza. El 54% tiene temas de seguridad y de pues, temas alimentarios, ¿no? Más del 90% del agua no es potable. Y todo esto es por ir atacando a la población para obligarlos a rendirse, ¿no? Para obligarlos a rendirse, lo cual significa la eliminación, porque en realidad no los van a hacer formar parte y no quieren formar parte de otro país. Entonces, la misma ONU que les dio a Israel pues la resolución de hacerlos un país, al final acabó diciendo también que, pues haciéndole observaciones de Israel y no las ha acatado. O sea, por ejemplo, aquí viene, dice, Israel solo ha cumplido totalmente el 0.5%
de las resoluciones en materia de derechos humanos que se le han presentado. O sea, sí la acató y sí quería que la acataran cuando a él le dieron la resolución, ahora no. Los grupos de terroristas o los grupos que atacan a Israel, que tampoco es algo que debiera de existir, pues son grupos que forman parte de una sección supuestamente de Palestina, otra gente dice que forman parte de Israel. Lo cierto es que pues la gente no se va a dejar exterminar, ¿no? Entonces es prácticamente un genocidio el que se está haciendo, no se cumplen los derechos humanos, eh, el tema no es de quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Yo desde mi punto de vista creo que se debe hacer un acuerdo de paz y pues la situación no es de que el que ataca y lo consideran terrorista hay que exterminarlo. O sea, al final de cuentas, siempre, tiene muchos años sucediendo así y no debería haber un vencedor porque el vencedor es un exterminio. Y pues si ese fuera el planteamiento, tampoco se ha podido lograr, ¿no? Entonces, ahí se los dejo. Déjenme en los comentarios a ver ustedes qué opinan de este tema y seguimos comentando, ¿no?